Saludos y bienvenidos a otro episodio más de Musicians Talk Music. Mi nombre es Omar Martínez y como pueden ver en el título ya saben a la persona a la que voy a entrevistar, pero antes quiero hacer una mención especial a este producto de mi amigo Orestes Machado, Brass On. Tiene diferentes productos. Este es un aceite sintético de trompeta y de cualquier instrumento de pistones. Tiene su limpiador de boquillas. Tiene su grasa para las bombas de afinar, etcétera, etcétera. Y altamente recomendado. Así que pueden accesar a getyourbrasson.com para hacer sus órdenes y comunicarse con Orestes. Así que aquí se los dejo. Brass On. Quiero darles las gracias por ver estos videos. Y ya saben que en el canal hay muchos otros videos de la pasada temporada. Al igual de esta segunda temporada que comenzamos hace poco. Y ahora les quiero presentar formalmente al señor Antonio Luis Horta. Aquí está. Saludos, ¿cómo estás? Bueno, saludos, Omar. Saludos, Muy gracias. bien, gracias. No, gracias a ti por aceptar y por darme estos minutos, este tiempito para conocerte más, para saber más de ti, no solamente yo, sino la gente que te va a ver. No, gracias por tenerme aquí en tu programa. Muy interesante. He visto casi todas las entrevistas y esto es algo negativo. Chévere, gracias. Bueno, comenzando por lo reciente, por lo actual, quiero comenzar preguntándote cómo estás. Sé que hace poco te retiraste, después de largos años en las Fuerzas Armadas, en la banda de Army Blues del Army de Estados Unidos. Pero te quiero preguntar, así comenzando, ¿cómo estás? ¿Cómo se siente el retiro? ¿Te sientes diferente? No sé, ¿es una nueva vida? Bueno, sí, se siente demasiado bien. No sabían que se iba a sentir así de bien. Ah, mira. Llegar a la línea, a la meta, la línea final, como dicen, y que uno nunca piensa en ello. Uno, en mi caso, cuando empecé, yo no entré en el 2000. Yo no entré pensando, que estos 20 años pasen rápido. No es esa la idea. Uno entra en la banda porque quiere hacer eso y en un abrir y cerrar de ojos pasaron 21 años. Wow. Y Y es me iba a como... retirar a los 20 Ajá. en el 2020, pero llegó la pandemia y pues lo atrasé un año. Pero se siente bien porque pues ahora tengo mucha libertad para hacer cosas que dejé de hacer por estar todos esos 21 años en ese compromiso. Y pues se siente muy bien. A la misma vez es como... en cuanto a la música, a los músicos, o sea, no se siente tanto como un retiro, sino porque tú sigues haciendo música. O sea, no es como que te retiraste y ya colgaste los saxofones, ¿entiendes? Yo creo que el término correcto es me jubilé del Army. Ajá. Me jubilé de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Pero no estoy retirado para nada. Al Para... contrario, no es que no estoy más busy que nunca, no, para nada. Pero estoy bien motivado porque pues mi intención ahora es pues ser un músico en la economía, o sea, ser un músico profesional con el resto de la escena y pues competir y con todo el mundo y tú sabes, tratar de hacer lo más que pueda, practicar lo más posible y dedicarme 100% a eso. Y pues ahora pues tengo esa libertad. Uh-huh. Cuando estuve en la banda del Army, tenía cierta libertad para hacer eso. Yo estuve esos 21 años en el área de Washington, D.C., que es la capital de Estados Unidos. Y es un área metropolitana entre Washington, D.C. y Baltimore, que es a una hora, es un área que viven sobre 5 millones de personas y pues hay una escena musical bastante fuerte y pues yo parcialmente era miembro de esa escena también, que no tenía nada que ver con el Army, sino en mi tiempo libre, especialmente fines de semana, pues lo podía hacer, pero no era todo el tiempo, tú sabes, tenía que también dedicarle parte al Army, que también era música en su mayor parte, pero pues
desde otro punto de vista y todo lo disfruté. No, y que estaba, o sea, y que estaba en una banda del Army que, bueno, que es la top banda del estilo de jazz, diría yo, y o sea, era como decimos nosotros, era un curete también. O sea, me imagino que tú estando ahí te curabas y nosotros también viendo estos videos y escuchando también. O sea, era un nivel muy, 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 muy alto. Sí, sí, tuve el privilegio de gozarme eso. Una banda, sí, es una banda militar, pero la mayor parte del trabajo era el Big Band, que se llama el Army Blues. Y el 80% de mi trabajo era tocando en ese Big Band y haciendo buena música con músicos muy buenos. El nivel era muy, muy bueno, muy competitivo. Viajábamos mucho, hacíamos festivales de jazz en uniforme militar, Ujú. pero como quiera, era música, si cierran los ojos, escuchas una banda de Sí, profesional sí. haciendo buena música y pues tuve el privilegio de que hice eso a tiempo completo y me pagaban. Sí es. Súper. Vamos a hablar un poquito más de eso en detalle adelante. ¿Mm? Pero ahora quiero ir para atrás desde tus comienzos. Quiero que la gente pues, vea y sepa y que les digas de dónde vienes, de, de tus comienzos como músico, como estudiante en la música. No sé si tu primer instrumento fue saxofón o como todo el mundo aquí que le pregunto, ¿cuál fue tu primer instrumento? Y no tiene nada que ver con lo que hacen ahora. Por ejemplo, los otros días entrevisté a Joaco y Joaco me dijo que no, que si él empezó tocando trompeta. Por ejemplo, eh, Luisito Aquino empezó tocando percusión. ¿Tú empezaste con el saxofón o empezaste con otra cosa? Empecé con el saxofón tenor, A sí. ver, o sea, le fuiste fiel al saxofón. Sí, desde el principio. De hecho, mi mamá me cuenta que cuando tenía como 3 o 4 años, yo le preguntaba a mi papá, cómprame un saxofón, yo quiero tocar saxofón. Y él una vez me trajo uno de juguete. Pero Ajá. yo no recuerdo eso, ella lo recuerda. Y después de eso, yo tengo un hermano como 5 o 6 años mayor que yo. Tengo dos hermanos mayores que yo, el mayor es como 5 o 6 años. Y él entró, pues yo soy de Guánica, Guánica, Puerto Rico. Y en Guánica no tenemos las escuelas libres de música ni escuelas de arte. Ahora hay una en Yauco, que es al lado de Guánica. Pero en aquel momento, si tú querías tocar un instrumento de banda, pues tenías que estar en la banda escolar. El programa de banda escolar que se empieza en séptimo grado, o se empezaba en aquel entonces, no sé si eso cambió. Entonces, pues tuve que esperar a séptimo grado, a tener 12 años para coger un instrumento. Yo no empecé Ah. temprano como mucha gente empieza a los 5 o 8 años. Cuando yo tenía como 5 años o 6 años, mi hermano sí empezó en la banda, el trompetista Julio se llama, le dicen Julito, muy buen trompetista. Y pues todos esos años viéndolo a él practicar en la casa, pues yo loco por llegar a séptimo grado nada más para coger un saxofón, me quería tocar saxofón. Irónicamente llegué a séptimo grado y le dije al maestro de banda, ¿me puede dar trompeta? Porque mi hermano toca trompeta y ya yo sé las posiciones. O sea, él nunca me enseñó, mi hermano nunca me enseñó trompeta. Yo lo veía practicar y ya yo sabía que esto es do, re, mi, fa, sol, la, si. Yo sabía eso ya porque lo veía. Entonces yo le dije al maestro, ponme en trompeta porque ya yo sé un poco de eso y que no sabía nada más las posiciones. Y él me dice, no, te necesito en saxofón tenor, así que sin él saber que yo siempre quise saxofón. Y ya, ok. Y así empecé, en séptimo grado, Junior Lozada, José Junior Lozada, que en paz descanse, fue el maestro con el que empecé, el que me dio un saxofón. Él era trombonista. Y pues él fue el que me puso el saxofón en las manos literalmente y el que me enseñó lo que era una clave de sol y me empezó de cero. Al que le debo todo. Qué curioso que muchos ¿verdad? De nosotros o de la gente que yo he entrevistado por acá,
coincide en el hecho de que cuando empiezas un instrumento en la escuela, te dan el instrumento que hace falta. Por ejemplo, tú quieres trompeta. No, pues nos faltan trombonistas. Toma un trombón. Siempre el que le toca la mala suerte es el que le toca la tuba. Porque es el más grande. Y le dice, no, yo quiero tocar trompeta. No, lo que hay es tuba. Toma. Entonces, eso es como... Digo, a alguna gente le ha funcionado porque pues ahora mismo son músicos profesionalísimos, como es tu caso. Pues imagínate que a lo mejor tú no te visualizas siendo trompetista ahora. ¿Ves? Sí. Pero no sé si eso es una cosa que es más de Puerto Rico, porque no sé si, por ejemplo, en Estados Unidos, que sea lo mismo, que los maestros digan, no, tú quieres flauta, no, pero lo que no hay, ya las flautas están llenas, lo que hay es saxofón. O sea, como que no te dejan coger el instrumento que tú de verdad quieres. No sé, me está curioso. Sí, en Estados Unidos, lo digo porque yo tengo 3 hijos y los 3 estuvieron en banda y orquesta. Y mi hijo mayor, ya yo tenía un tenor separado para él, yo quería que él tocara saxofón y la maestra de banda en ese entonces, que él empezó en 4º grado. En Estados Unidos, en muchos sitios se empieza en 4º grado. Y no como en Puerto Rico, en 7º grado. Empiezan de mucho más temprana edad. Y a él sí, pues lo dejaron escoger. A mis otros 2 hijos, mi hija menor, aunque es mi hija del medio, pues ella ya, yo la tenía cogiendo clases de piano desde los 5 años. Cuando ella llegó a 4º grado, pues le dieron un clarinete. Y, entonces a mi hijo menor, pues le dieron un violín. Violín. O sea que sí, depende. Depende. Yo dejaría que escogieran lo que quieran, fíjate. Pero depende. Sí. Pero entiendo que a lo mejor tienen que suplir varias sillas que están vacías y pues ahí se quedó. Oye, menciona lo de la tuba, que imagínate si te toca una tuba ahí, pues te chavaste. Pues. Muchos tubistas no es el caso, muchos tubistas por tuba empiezan a tocar bajo eléctrico y son los más que están trabajando. Exactamente, así. Siempre todo tiene un lado positivo. Y te pregunto, empiezas ya como en 7º grado en la banda escolar y todo eso. ¿Tenías, aparte de tu maestro, tenías otros mentores, otra gente que ya tú te estabas juntando, que estaban en la escena musical local? ¿Cómo fue el proceso para llegar a, por ejemplo, a tocar tus primeras cosas profesionales? Sí, pues como en 8º grado, terminando 8º grado, había una banda local de un señor ya viejito, se llamaba Rogelio Quito Vélez. Y Rogelio Quito Vélez fue el primer trompetista de Cortijo y su combo con Ismael Rivera. Y fue fundador del Gran Combo en los comienzos de esas agrupaciones. Entonces, Quito Vélez fue compositor y arreglista principal de esos comienzos, primero con Cortijo y después con el Gran Combo. O sea, fue un trompetista mencionado por el mismo Elías López como el mejor improvisador que había tenido Puerto Rico en trompeta. De hecho, hay un video por ahí de Elías diciendo eso. No, tú sabes, palabras de él. Pero claro, era en otra época, en los años 50, años 60, fue su época de oro. Ya en los 80, estoy hablando como en el 85, pues Quito era de Guánica, pues regresó a Guánica, ya estaba en sus años, en sus 60 y eso, medio retirado, pues formó un grupito en Guánica. Irónicamente se llamaban los Añejos del Merengue. A mediados de los 80, el merengue ya estaba cogiendo mucho apogeo en Puerto Rico. O sea, yo creo que ya como el 82 fue que empezó a llegar mucho el merengue. Y entonces, a pesar de que todas las bandas de merengue eran bandas de dominicanos, no como en los 90 que ya estaban, tú sabes, Grupo Manía, Grupo Cariz y cosas así. De las primeras, digo, aunque estaban los Sabrosos del Merengue que empezaron como en el 87 por ahí, que fue una de las primeras bandas de merengue puertorriqueñas. Pero antes de eso, casi todas las bandas de merengue eran que venían de República Dominicana. Uh-huh. Entonces, pues, en los pueblitos, ya como le dicen en la isla,
lo que no es San Juan, pues empezaron a salir los grupitos, que vamos a hacer un grupo de merengue, y pues Quito, pues, por hacer algo diferente, hizo un grupo de merengue con 2 vientos, un saxofón, un tenor y una trompeta. Y tocaban en todos los sitios, ¿sabes? Todas las barras locales de esa área suroeste. Y en el 85, el saxofonista de Quito, Cuso, creo que le decían, se fue para Estados Unidos y no había saxofonista. Había uno que se llama Minguito Vargas, pero Minguito, en paz descanse también, un mentor mío, de hecho, que me preguntaste. Pues Minguito, pues no, estaba muy ocupado y tocando con otros grupos, pues no había más nadie. Pues alguien le dijo a Quito, mira, hay este muchacho de la banda iguánica que está enfiebrado, practica mucho y quién sabe si él puede hacer el trabajo. Y Quito, de 65 años, pues fue a mi casa a pedirle permiso a mi mamá. Mira, me deja que su hijo de 14 años toque conmigo en mi banda. Tocamos todos los fines de semana. Yo lo vengo a buscar y lo traigo, lo cuido, no se preocupe. Y mi mamá le dijo, está bien, cuídalo. Y para ti, y para ti fue una experiencia eso ya, como tocar. No, todos ellos eran mayores. Yo era el único niño. O sea, yo era un niño, 14 años, y nos montábamos en la van Volkswagen de los 60, de la época de los hippies, y ya tú sabes, a tocar ahí para Maricao, a las Marías, wow. Y a coger esta experiencia. Y con Quito, a tocar papeles escritos a mano, porque acuérdate, yo vengo de una banda escolar, son partituras publicadas, ¿verdad? Entonces, pues no, con Quito eran todo escrito a mano, tú sabes, borrones, estos 4 veces, las vueltas, tú sabes. Y ahí empecé a coger esa experiencia de la calle con Quito. Solo de saxofón, solo, ¿qué es eso? Improvisado, tócate esta nota. Y Quito era tremendo improvisador. Y pues yo no sabía qué era eso de improvisar. Tú sabes, yo vengo de una banda escolar. Y pues, pues empecé a soltar ahí con Quito. Se llamaba Los Añejos del Merengue. Mi primer grupo con Quito Vélez. Tremenda experiencia. Y eso fue tu primera experiencia cobrando por trabajo. Cobrando, sí. Sí, mi primer guiso, me acuerdo como si fuera ayer. Fue un quinceañero de una amiga mía. Yo tenía 14 años. ¿Sabes? Éramos contemporáneos. Ella estaba un grado más avanzado que yo, era un año mayor. Y le celebraron su quinceañero y contrataron a Los Añejos del Merengue para su quinceañero. Y me acuerdo, $25 cobré en aquel entonces. 25. Que eso es 85, eso serían como que $80 hoy en día. Sí. Que es más o menos lo que todavía se cobra. Creo que todavía se cobra, tacho. Lamentablemente. Eso es otro tema, olvídate de eso. Ok, cuéntame, ¿cuánto tiempo estás en esta agrupación? Mientras estás en los estudios, mientras estás en la escuela, ¿te quedas en esta agrupación o ya empiezas como que, tú sabes, estás ahí y luego alguien de la banda está en otra agrupación y te llaman, empiezas a ir de aquí para allá? Sí, no, pues con Quito duré un año y ya en ese año pues ya Quito rompió la agrupación, ya se retiró, tenía muchos problemas de salud. Y de ahí empecé a tocar con muchos grupos locales, grupos desde Ponce hasta Mayagüez. Y lo hice todo eso hasta que me gradué de escuela superior, de high school. O sea que yo pasé mi high school completa, yo pasé guisando. No, y ya no eran 25 pesos, ya iban por 40, ya iban por 60. ¿Y eran locales? ¿Era todo en la área oeste o ya ibas para San Juan, para la isla? En cuarto año empecé a ir a San Juan y a tocar con un cantante, se llama Hernández, apellido Hernández, Sergio Hernández. Sergio Hernández, cantante dominicano, cantó con el conjunto Quisqueya un tiempo y se fue de solista.
y hizo su orquesta y pues ya ahí todavía yo en high school pues iba a San Juan, cobrábamos como $100 en el 1988-89 era buen dinero. Son buenos. Y imagínate, yo 50, no tenía cuenta, no tenía ninguna obligación, yo llegaba el lunes a la escuela con los bolsillos llenos. ¿Sabes? Yo me hacía más dinero que los papás de todos mis amigos estudiantes. Era una época que había mucho trabajo y yo desde bien joven me aproveché de esa época. Trabajé mucho, estábamos hablando de miércoles en adelante, miércoles a domingo. ¿Sabes? Yo un miércoles teniendo 15, 16 años, estaba tocando en el Holiday Inn de Ponce hasta las 2 de la mañana, llegaba a las 3 de la mañana para levantarme a las 7 e ir a la escuela. Yeah. Tuve esa experiencia que ninguno de nosotros queremos nuestros hijos pasen por eso, porque es bueno que yo sí pase por eso. O sea, que viviendo en Guánica todavía. Viviendo en Guánica. O sea, todavía, que tenías que salir del área metro y llegar hasta... Y tenías carro propio ya para ese tiempo. Cuando llegué a cuarto año ya ahí sí, ya tenía mi carro. Ok. Y ahí pues, iba a San Juan. Pero mientras estuve entre esos octavo, noveno grado hasta 11, pues no, me venían a buscar. Porque eran siempre grupos del área. Para los que no saben esas distancias de Puerto Rico, estamos hablando de qué sé yo, cuánto, como 1 hora y media, 2 horas. De Guánica a San Juan en aquel tiempo como 2 horas por lo menos. 2 horas, salir a las tantas de la mañana de un guiso para salir cansado, para dormir 2 o 3 horas para ir a la escuela. Sí. Sí, no, me portaba mal porque muchas veces pues no me despertaba. Mi mamá me despertaba, me decía, ¿tienes que ir a la escuela? Yo sí, pero ella se iba a trabajar y cuando ella se iba a trabajar yo me acostaba otra vez. Sí, pero mira los chavos, lo que hice ayer. Sí, no, los chavos y la experiencia, más que los chavos, la experiencia, claro. Porque con los chavos me compré tremendos instrumentos. Yo con 15, 16 años tenía los mejores saxofones que yo me compré con mi dinero que yo me gané. No que me lo compró papi ni mami, no. Todos mis instrumentos yo siempre me los compré porque trabajaba para eso y eso como un niño me da orgullo yo poder hacer eso mismo. Claro. Pero más que el dinero, de verdad, la experiencia no tiene precio. No importa si es merengue, no importa si sea el estilo que sea, tú tocar profesionalmente con músicos con más experiencia que tú, con músicos mejores que tú, ¿sabes? Eso es una escuela que... Sí. Como mencionaste, nada más el hecho de que estabas en esa agrupación, los añejos, y empezaste a leer estas cosas que se ven en todas las partituras de toda la música popular, que si 4 veces aquí, que si 4 veces la primera, tercera tácet, los borrones, las casillas, todas esas cosas que se ven. Eso es experiencia, que es invaluable. Sí. Así mismo, la experiencia de tocar solo, o sea, Puerto Rico no tiene una cultura de solistas para los instrumentistas de viento. O sea, es casi siempre tocar lo que está en el papel, de vez en cuando hay un solo de trompeta en una salsa. ¿Sabes? Pero yo sí tuve esa oportunidad con los añejos del merengue y después con muchos de los grupos de merengue que habían en el área, que yo era el único saxofonista, yo me curaba. Por ser el área oeste, no había una comunidad de gente del Cibao en esta área oeste y se tocaba mucho merengue ripiado en aquella época. Y pues yo adquirí esa experiencia tocando merengue ripiado, improvisando, ¿sabes? Tocando solo. ¿Sabes? Yo siempre me fui atrevido en ese sentido. Ya después cuando me fui para San Juan a tocar en las bandas ya más establecidas, ya ahí no se improvisa. Ahí el artista es el cantante. Ajá. Y pues uno se tiene que limitar a lo que está en el papel y está bien eso también. Ahí entonces el enfoque es más a tocar afinado, a tocar bien sección, a tocar
lo que está en el papel, como lo quiere la arreglista, los matices y eso, ¿sabes? Es otra cosa que es súper importante también. Claro. Todo eso. Cuenta. Pero Ajá. en cuestión de Puerto Rico, por lo menos en aquella época no había tanto énfasis en que los instrumentistas de viento tocaran solo. O sea, no, y el arte de improvisar era algo que estaba ya separado para los percusionistas o para los rockeros, ¿verdad? Que tienen Claro. eso escena y ellos sí se curan tocando sus solos. Entonces nosotros no teníamos esa cultura de estudiar improvisación, de estudiar jazz. Bien poco jazz había en la isla en aquel entonces. Sí, Ahora hay mucho más. claro. Y cuéntame, luego te mudas, ¿en algún momento te mudas al área metro o luego que te gradúas de la high school? Estás, bueno, porque sé que tocaste y acompañaste a muchos otros artistas, que quiero que me hables un poco de esa experiencia. Eso fue ya más en el área metro y cosas más establecidas, como dijiste. Sí, pues cuando me gradué de high school, no me mudé al área metro. Me fui a la universidad en San Germán, que es como a 2 horas, en aquel entonces como 2 horas y media, 2 horas y 20 minutos, de San Germán a San Juan. Entonces, fui a estudiar a la universidad ahí, que se llama la Universidad Interamericana. Y lo que hacía era, ya ahí sí que estaba tocando en San Juan full time. Entonces lo que hacía era estudiar en San Germán por el día y por la noche irme a San Juan a tocar ya con las orquestas de merengue más establecidas. Ya ahí ya para ese entonces, estamos hablando de 1989, ya ahí sí habían bastantes orquestas de merengue puertorriqueñas. Y toqué con muchas de ellas, orquesta de Chantel, como Olga Tañón, bueno, es que en aquel entonces pues toqué más con dominicanos, pero sí toqué con Freddy Kenton, Sergio Hernández, Peter Cruz, otro dominicano. O sea, todavía la banda de merengue, todavía los dominicanos eran los que dominaban la escena, con Bonnie Cepeda también, dominicano. O sea, yo nunca fui miembro de Grupo Manía ni de esa gente así porque ellos llegaron después. Uh-huh. Pero sí, la única puertorriqueña que toqué fue con Chantel, la orquesta Chantel, que de donde salió Olga Tañón. Ajá. Y eso sí, ya eran puertorriqueños. Y esa fue mi última banda antes de yo irme a Estados Unidos en el 91. O sea, que yo me estudiaba en San Germán, pero por las noches, por lo menos de miércoles en adelante, me pasaba en San Juan tocando y yo giraba. Tenía mi carro y lo podía hacer. Pero me encantaba. Uh-huh. Era la pasión mía y hacía dinero, mucho dinero Claro. se hacía para un chamaco de 18, 19 años. Eso era bastante dinero en aquel entonces. Súper. Y viajábamos toda la isla, o sea, no era en San Juan nada más. Se tocaban fiestas patronales en todos los pueblos, ¿sabes? Ciales, Aguadilla, Fajardo, Ceiba, lo que sea, ¿sabes? Me conocí la isla de arriba abajo en aquel entonces. No había GPS, era con los mapas aquellos que tenías que aprender a leer el mapa. Entonces las carreteras tenían que estar bien rotuladas para que la gente supiera dónde era que iba No, y cuando vas, mirar si iba a la derecha ahí o no. y cuando te metes a esas patronales de allá del campo, que eso no hay rótulo ni nada, lo que hay es curva por ahí para arriba y hasta donde llegues ahí es. No hay. Sí, sí, pero fíjate, en aquel entonces había más rótulos, ¿sabes? Carretera 100 tal, carretera 60 y tal, porque la gente dependía de los rótulos, por los mapas. La gente tenía que saber dónde había que virar. Ok. Tú no podías estimar dónde estaba, no. Eso era, tú dependías de los mapas. Es bien interesante, son otros tiempos. Yo no puedo creer que en este lifetime, ¿verdad? Esta vida, solamente unas décadas atrás era completamente diferente Sí, todo. la tecnología como ha avanzado todo, man. Increíble. Ok, en el 91 me mencionaste que te mudas a Estados Unidos. ¿Ese movimiento fue planificado? ¿Cuál fue la historia para moverte allá? ¿La decisión? ¿Qué te llevó a mudarte? ¿Y a dónde te fuiste? Sí, pues desde que entré en la universidad en la Interamericana en el 89,
a pesar de que ya yo estaba trabajando como músico de bandas de merengue, me empezó a interesar mucho el jazz. Empecé a escuchar mucho a Paquito de Rivera, gente así, a Irakere y a Michel Camilo, a Robert Washington Jr., Kenny G, gente así. Entonces, pues, en la universidad teníamos una banda de jazz. Era uno de los conjuntos de la universidad, que era por crédito. Entonces, pues, me empecé a interesar en el jazz. Y pues yo dije, yo quiero estudiar jazz, pero en la Interamericana en aquel entonces lo que estaba estudiando era saxofón clásico, porque era lo que daban. No existía un programa de jazz como tal, solo había un conjunto de jazz. Y pues decidí averiguar de bandas en Estados Unidos, de universidades en Estados Unidos, para ir a estudiar jazz, que tuvieran programas de jazz como tal. Pero en aquel entonces, al igual que ahora, las bandas, los programas más famosos eran programas en universidades privadas y eran bien caros y todavía son caros y ahora más todavía. Entonces, pues, me enteré de la Universidad del Norte de Texas, Universidad North Texas, de que la Universidad del Norte de Texas, pues, era pública. Como decir la Universidad de Puerto Rico, que es una universidad pública, es del Estado y por lo tanto, pues, es más barata, ¿no? Y pues me dijeron, es un buen programa, muchos músicos buenos salen de ahí. Y pues busqué información y apliqué, me aceptaron y me fui a Denton, Texas, que es al norte, como unos 40 minutos al norte de Dallas y Fort Worth. UNT, University of North Texas. Antes se llamaba North Texas State University. Okay. Entonces, pues me fui ahí en el 1991. Dejé todo. Wow. Dejé todo. Mis amigos me decían, ¿cómo puede ser que vayas a dejar tanto dinero? Tanto dinero por un muchacho ya de 20 años, ¿ves? No es que estaba ganando lo que se gana en Wall Street ni nada de eso. Pero para alguien de 20 años ganándose dinero haciendo lo que le gusta, pues era mucho que dejar. Claro. O sea, era mucho a lo que uno estaba renunciando. Mi familia, mi perro, tú sabes, mis amigos, a ir a una tierra completamente, tú sabes, extraña para mí, otro idioma, yo no hablaba inglés. Y en esa área de Denton se llama, ¿no? Sí. Donde está la universidad. Es como... No hay mucha cosa alrededor. Lo más cerca que tienes es Dallas, de ciudad principal, sí. ¿Verdad? Sí. Y conocías ya, o sea, hiciste el research y te dijeron que no, de ahí hay un buen programa de música, no sé qué, hiciste el research, pero sabías de verdad la importancia de esa universidad, de cómo sacaba músicos, o ya estando ahí como que, adiós, espérate. No sabía, nada más me dije, yo quería estudiar jazz en Estados Unidos y me dijeron, North Texas es la única que vas a poder pagar, porque las otras son imposibles. Okay. Berkeley, Manhattan School of Music, Universidad de Miami, te vas a endeudar y tú no quieres hacer eso. Y pues está bien, voy para North Texas. Yo nunca he escuchado de esa universidad, pero pues te creo. Le dije al que de hecho fue profesor Sammy Rosado, fue el que me habló de esa universidad, que es profesor todavía está en la Universidad Interamericana, que él era el director de la banda de jazz en aquel entonces en la Universidad Interamericana. Él mismo me dijo, vete para North Texas. Sammy Rosado, perdón, es un musicazo, tipo, él es trombonista, pero tenía mucho conocimiento de armonía de jazz, un oído perfecto, reconocía todos los acordes, tremenda persona, yo lo quiero un montón. Y él fue el que me dijo de esa universidad y pues yo llegué a North Texas sin saber, ok, vamos para allá. Nunca se habla de ella aquí en Puerto Rico, pero vamos para allá. Y cuando yo llego ahí, que veo esa fábrica de monstruos y yo, ¿qué es esto? O sea, era increíble. Yo, bueno, me deprimí todo, ¿sabes? Porque yo, no, pero espérate, esto es otro plan. ¿Sabes? Yo lo que toco es merengue. Entonces llegar ahí y escuchar esos big bands tocando esa música también, tocada gente de mi edad y menores que yo. Pues ya yo tenía 20 años cuando me transferí, ¿ves?
Y pues nada, yo dije, ok, a adaptarse, a aprender inglés y a cambiar la vida completamente, a trabajar. Primero, claro, tú llegas ahí, ¿sabes? A mí no era que mi mamá me mandaba un cheque todos los meses para mantenerme, ¿no? Yo tuve que trabajar en cafetería, de la universidad, en sitios así, para poder pues sostenerme. Y después, ya después del segundo año por ahí, empecé a coger mi quisito. Había una escena pequeña latina en aquel entonces, todavía la hay, pero pues entonces empecé a conectarme con los latinos y ya como para el tercer o cuarto año ya estaba conectado en la escena normal, la escena general, Sí, sí, la sí, sí. escena americana, Y de los shows, las bandas ya de, tú sabes, de Top 40, big bands, bandas de sociedad, y todo eso. Y ahí estuve en North Texas como 5 años, 5 años en total. Y te iba a preguntar la curiosidad, porque me da curiosidad. El hecho de que cuando llegaste y viste todo este nivel de muchachos, era practicando y tocando. Sí, como que uno se deprime, como dice que ¿dónde me metí? Pero a la misma vez eso te impulsa a subir tu propio nivel, porque tú a competir con lo que está pasando alrededor tuyo, ¿no? Sí, la verdad es que uno tiene que ser, uno tiene que ser atrevido, literalmente. Tú sabes, tú tienes que hacer unos cambios drásticos si quieres de verdad ver si tú de verdad quieres ver mejora drástica en tu vida y en tu forma de tocar. Tú no te puedes quedar haciendo lo mismo y pretender que haya mejoría. Tienes que buscar nuevas avenidas. Y en mi caso, pues yo fui bastante drástico. Dije, no, voy a cambiar completamente de planeta. Porque de verdad que así me sentía, que era un cambio de universo. Y pues no me arrepiento. Y de hecho tuve ese cambio en un par de ocasiones en mi vida. Sí. Ya después que terminé la universidad, pues cambié de universo otra vez, me fui a Puerto Rico. Y en el 99. ¿Volviste Y a la eso fue otro. isla? Sí, Pero volví del a la isla. 91 estuviste 5 años, entonces estuviste como hasta el 96 en North Texas, ¿no? Vine al 94, me, Oh, me salí de North Texas un año, me regresé a Puerto Rico en el 94. ok. Fue que vine a unas vacaciones extrañaba a mis amigos, empecé a guisar esas vacaciones y dije, ¿sabes qué? Me voy a coger un break. Voy a hacer un poquito de billetes y después me regreso. Y eso hice, me cogí un año, estuve por ahí merengueando más. Ya el 94 era otra escena en Puerto Rico. Entre el 91 y 94 ya había cambiado muchas cosas. En 3 años nada más. Ya ahí sí, ya estaba el merengue se bomba empezando. Ya el énfasis era en merengue puertorriqueño. Y nada, tuve un año y me regresé a North Texas en 95. Dije, no, está bien, ya Okay. me saqué eso de mi sistema. Voy a terminar. Era como una piquiña, Sí, y ya sí, está. sí, ¿sabes? Quería experimentar, tú sabes, con cambios. El cambio es bueno, tú sabes. Claro. Cambios de escena son cosas buenas. Por lo menos, ¿sabes? No es para todo el mundo los cambios así, pero en el caso mío me ayudó mucho. Volví en el 95 y me gradué en el 97. Ok. 97 me gradué con un bachillerato en jazz performance. ¿Y qué pasa luego Sí. de ahí? Bueno, todo este bachillerato lo estás haciendo porque eres saxofonista, obviamente, pero y tu principal instrumento es el saxofón alto. ¿Estás haciendo este bachillerato y estos estudios especialmente en el alto o estás viendo toda la familia de saxofones? Bueno, yo empecé en el tenor como tal. Ah, Yo vine ok. a empezar a dedicarme al alto a los 18 años, a pesar de que mientras estaba en high school, ¿verdad? Todos esos años que estaba tocando en el oeste de Puerto Rico, tocaba también alto en los grupitos de merengue y cosas así.
pero el tenor era mi principal instrumento. Ya cuando llego a la universidad, ahí fue que empiezo a estudiar saxofón clásico y la mayoría de la literatura para saxofón clásico es alto, ¿eh? Entonces, pues, eh, dije, ok, pues voy a empezar a estudiar el alto de más a fondo, pero no era algo nuevo para mí, ya yo lo venía tocando. Ujú. Pero ya ahí, pues, en la orquesta de merengue me estaban ya llamando como alto. Y pues, ya ahí, pues, automáticamente ya era especializado en alto, pero nunca abandoné el tenor. Yo siempre toqué tenor. Sí. Cuando estaba en la universidad en Texas, la gran mayoría de esos años sí, me especialicé en alto, en primer alto en los big bands. La Universidad de North Texas se especializa en música de big bands, no como otros programas, que el enfoque es más jazz, small group, ¿verdad? Grupo pequeño, jazz tradicional, como son la mayoría de las grabaciones. En North Texas había mucho énfasis en big band. La razón también era porque había muchos músicos, era una escuela grandísima. Tenía como 2,000 estudiantes de música. Wow. El programa de jazz nada más tenía, qué sé yo, unos 400 estudiantes, algo así. Había que darle taller a todo el mundo, pues. Había 9 big bands. Y La One O'Clock es la más conocida, ¿no? la One O'Clock es la más conocida, sí. Y estuviste Entonces, fuiste parte de esa... yo estuve en One O'Clock, llegué hasta las 2. Ah, No pude llegar si me hubiera quedado un año más, ya me habían dicho que yo iba a hacer el próximo lead de la One O'Clock si me quedaba para la maestría. Casi siempre la One O'Clock en su mayoría eran los estudiantes de maestría. okay. Los más experimentados, los mejores. Entonces ya ahí yo estaba, como quien dice, estaba ya en posición para llegar a la One O'Clock, pero me fui. No hice la maestría en North Texas. Me fui para la Universidad de Miami. Te fuiste, entonces, de ahí rapidito te fuiste a Miami, o no, sí. no tuviste la piquiña de merengue otra vez para irte otro año. No, ya ahí. Ya ahí no. Dije, no, merengue, voy a coger un break. Y me cogí un break. Me fui a Miami, a la Universidad de Miami, y en Miami hay una escena latina, obviamente. Miami es la capital de Latinoamérica. Y pues obviamente toqué bandas con una banda de merengue en Miami, unos dominicanos, y la pasé bien. Y eso, ¿El propósito de irte a Miami fue para estudiar la maestría o para seguir? A estudiar la maestría. Quería estudiar en Miami. Siempre tuve esa curiosidad de estudiar en la Universidad de Miami. A mí me llegaban una correspondencia desde que estaba en high school de la Universidad de Miami. No sé quién le dio la dirección mía, que a mí me llegaba, literatura de la Universidad de Miami. Y siempre tuve esa curiosidad de ir a Miami. En el 94, ese año que estuve en Puerto Rico, que me cogí de receso de la universidad, estuve tocando con Bonnie Cepeda, merenguero. Buenísimo, un musicazo. Y íbamos mucho a Miami a tocar bailes en Miami, y me encantaba esa ciudad. Sí. Y pues sabía del programa de música de Miami, y siempre tuve esa curiosidad. Llegó el 97, me gradué y dije, bueno, ¿sabes qué? Voy a aplicar a ver qué pasa. Y me dieron una beca para estudiar en Miami, y pues me fui a Miami. Lo dejé todo. Ya yo estaba establecido en el área de Dallas-Fort Worth. Ya yo estaba tocando con todo el mundo. Yo era, en aquel entonces yo era uno de los saxofonistas más solicitados. No era el mejor porque hay un montón de saxofonistas buenísimos allá. Pero sí, era bien solicitado. Sí, había establecido tu nombre y te buscaban. Pero como dijiste anteriormente, los cambios para ti son buenos y pues prioridades. Lo dejaste otra vez todo. Dejé todo, me fui a Miami. De momento ya estaba haciendo dinero bueno en Dallas. Yo me pude haber quedado en Dallas el resto de mi vida, pero no, dije no, voy a dejarlo otra vez. Ok, otra vez por el piso. Llego a Miami, nadie me conoce, soy completamente nuevo. Y entonces empiezo a trabajar en una compañía de poner losetas, poner losa.
tenía que sobrevivir, ¿sabes? Y pues, eso fue una experiencia. A poner losa, llegaba a las 6 de la tarde a mi apartamento, todo sucio, lleno de toda la mezcla esa que usan y todo. Pero pues, había que hacerla ya. En Miami estuve 2 años nada más. Ya mi segundo año en Miami, ya bastante gente me conocía y estaba ya bastante colado en la escena de estudio. Me estaban haciendo muchas grabaciones. Porque allá, en aquella época, el más que grababa saxofón era Ed Calle. Quizás todavía lo es, no estoy muy al tanto con la escena de allá ahora mismo, pero en aquel tiempo, pues él lo hacía todo. Entonces, pero él no lo podía hacer todo porque nadie, pues, solamente hay 24 horas en el día. Y pues, ok, él no puede, pues, ¿a quién llamamos? Y pues, yo caí en esa lista. No que era el segundo más que llamaban, pero me llamaban bastante. Estaba en esa lista, tú sabes, de saxofonistas que llamaban bastante para los estudios. Y grababa bastante barítono también para los salseros, los cubanos que estaban ya llegando a Miami. Ahora que mencionas eso, ¿sabes? Miami siempre ha sido de cubanos, siempre han habido muchos cubanos, pero en aquella época no había muchos cubanos músicos en Miami. Miami no era un destino para los músicos cubanos que salían de Cuba. Sí, había muchos músicos cubanoamericanos nacidos y criados en Miami, eso sí. Pero ellos no estaban tan envueltos en la escena de la música cubana como tal. Ellos estaban ya en la escena general, por los americanos, por todo el mundo. Pero eso de los músicos, bandas cubanas de timba y eso no existía en Miami. Los músicos cubanos se iban para otros sitios, México, en aquel entonces se iban mucho a México, sí. No sé, creo que todavía también, Nueva York también y España. Esos eran los destinos preferidos para los cubanos que salían de la isla. Miami no era un destino, ahora hay más y muy buenísimo. Tengo un gran amigo que fue de los primeros cubanos que llegó allá, Luis Marqués, trompetista, mi amigo mío. No sé si lo conoce. No lo he escuchado. Sí, Luis Marqués es un buen amigo, tremendo trompetista, productor, ahora es cantante también, muy bueno. Y pues Luis fue de esos primeros que llegaron. Luis estuvo en Venezuela un tiempo y después fue a Miami. Pero la escena latina en aquel momento en Miami estaba dominada por venezolanos, colombianos y centroamericanos y eso. Después me mantuve con ellos. Todavía, para ese tiempo que estabas allá, porque sé que Calle estaba allá o está allá todavía, pero también en ese tiempo estaba Arturo allá y estaba también en la universidad. Era profesor, ¿no? Arturo era profesor en FIU, Florida International University. Que también tienen un programa de música muy bueno. Pasa que la Universidad de Miami tiene el programa más conocido, pero FIU tiene un buen programa también, siempre lo ha tenido. Y Arturo era profesor ahí. Sí, Arturo vivió en Miami en esa época. Pero Arturo no era miembro de la escena musical de Miami para nada. Ya era reconocido solista, ¿no? Sí, ya era un solista internacional, ¿sabes? Él iba un par de veces al semestre a la universidad y el resto del año se pasaba viajando. Claro. ¿Cuánto tiempo estudias en esta universidad? ¿De qué año a qué año estás acá? Estás haciendo la maestría, ¿no? ¿Cierto? Sí, ahí estuve haciendo la maestría en concentración en jazz también. Muy buen programa, buenísimo. Tremenda experiencia. Estuve del 97 al 99. ¿Cuál era el goal tuyo? O sea, yendo a la universidad, voy a estudiar maestría, pero ya sabías qué querías hacer luego de eso. ¿Tenías un plan? Mira, yo lo que quería era tocar saxofón. O sea, yo no era de eso que decía, yo quiero tocar jazz. No. Yo quería tocar el saxofón. A mí me encanta ser un músico profesional. A mí me encanta tocar para lo que me necesiten. Y claro, mi pasión es el jazz, pero yo siempre fui realista con que hacer una carrera en jazz pues es bien difícil. Y pues yo voy a estudiar jazz nada más por satisfacción propia
pero yo quiero ser un músico, yo quiero ser un músico profesional. Y fui a la universidad a estudiar jazz para yo ser como tal un mejor músico, yo mismo, para satisfacción, para mi propia satisfacción. Pero yo sabía que mi meta no era, cuando me gradúe yo voy a ser un jazzista famoso. Yo sabía que eso no iba a pasar. Y no era lo que estaba buscando. Yo lo que quería era estudiar y graduarme. Y pues, ¿qué pasa? Que cuando ya me estoy graduando, estoy terminando ya mi maestría, pues ya ahí me caso y ya tengo un niño, pues ya ahí entonces hay que empezar a pensar, ok, ya se acabó esta aventura de la universidad, ahora vamos a llegar al mundo real. ¿Cómo vamos a mantener esta familia? Y pues entonces ya uno empieza, el enfoque ahí cambió un poco. Ahí el enfoque fue, ok, pues, ¿cómo puedo yo entonces sostener una familia? Pues, ¿cuáles son las opciones? Pues las opciones que tenía en el momento ese, pues la que estaba más al alcance, que buscar un trabajo enseñando y en algún sitio. Entonces, pues ya terminé en Miami y llegó el 99, ya tengo un hijo. Mi primer hijo nació mi último año, yo de estudiante en Miami, y ya estoy casado y pues pienso, ok, que porque la música me encanta y ya estaba haciendo buen dinero, pero no es nunca ha sido, la música nunca ha sido dinero seguro en la escena normal de la música. Lo que se dice es tocar guiso, tocar, tú sabes, tocar shows, tocar con bandas. Eso nunca ha sido dinero, tú sabes, fijo, que se lleva toda la semana. A menos que estés en un show como en Nueva York, Broadway, o tú sabes, los shows que tú haces, que de hecho, tremendo. Ya yo quisiera tener un visito así, te felicito, de verdad, tremendo. Gracias. No te he visto en el show, pero vi a John Noel, tú reemplazaste a John Noel, ¿verdad? Yo reemplacé a John Noel en el show donde estaba antes yo, pero este show es otro. Ese otro. Ajá, este es otro. Bueno, a John Noel lo fui a ver, pasaron por Virginia, yo todavía estaba en el área de Washington. Y los músicos increíbles, y John Noel, John Noel era una estrella ahí. John Noel es un caballo, man. Saludos a John Noel. Sí, saludos a John Noel, sí, John Noel lo quiero mucho, le mando saludos. También hay un video de entrevista que le hice a él por acá también, hace unos, bueno, ya el año pasado creo que fue, o antipasado. Sí. Pero John Noel, y imagínate yo, que me tocó a mí reemplazarlo, y yo, diatre, John Noel, y ya él y yo teníamos confianza. Y John Noel, te voy a robar todos los trucos. Así que, y yo lo texteaba de donde decía, John Noel, ¿cómo hago esto? ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago acá? Bastante ayuda que me dio John Noel. Así que saludos a John Noel. Sí. Sí, pues entonces, pues terminé en Miami y dije, me voy a Puerto Rico. Tengo un hijo, quiero que se críe con mi familia, con sus primos. Sí, vamos por Puerto Rico y ya buscaré un sitio donde dar clases. Monté a mi familia en un avión, llegamos a Puerto Rico sin nada, a empezar otra vez de cero. ¿En el año 99? En el 99, en el verano del 99. Entonces, me cayó del cielo. Abrieron un departamento de música en la Universidad Interamericana en el área metro, Cupey, en San Juan. Ajá. Y que ya llevaba un año, habían empezado en el 98. Entonces yo llego a Puerto Rico y me dicen, mira, hay una plaza tiempo completo para dar saxofón y improvisación y teoría. Y yo apliqué y me contrataron. Yo no lo podía creer. Wow. Eso no era mi plan. Pues seré un maestro de banda escolar o algo. Vamos a ver qué pasa. ¿Y fuiste el primer profesor de sax? ¿O ya estaba, no, ya estaba abierto? Ya tenía Roberto Jiménez. Gran Roberto Jiménez, saxofonista de los principales de Puerto Rico. Todavía él está ahí. Él era el maestro de saxofón como tal. Ok. Pero solo daba saxofón. Entonces, él tenía una plaza, tú sabes, a tiempo parcial. Pero estaban buscando para llenar una tiempo completo que diera improvisación y diera teoría. Y entonces, pues, yo apliqué y entonces, pues,
me dieron la plaza a mí y los dos estuvimos juntos, pero la gran mayoría de los estudiantes de saxofón los tenía él, pero yo tuve unos cuantos también, porque mi énfasis como tal era en la clase de improvisación, que era una clase grupal, más las clases de teoría, que eran grupales también. Entonces, pues ahí estuve un semestre y era tremendo trabajo, me encantaba. Pero estuve un semestre porque después me cayó algo que no pude decirle que no. Ah, sí. Sí, pues lo de la banda del Army Blues. Ah, ahí fue Sí, que comenzó todo. Entonces estamos hablando del año 2000. sí, estuve en la Interamericana en San Juan en el semestre de agosto a diciembre ¿Del 2000 o del 99? del 99. Del Del 99. 99. Y mientras estoy ahí a mitad de semestre, pues me llaman me dicen de la vacante que tienen en el Army Blues para primer alto. Y un amigo mío que estudió conmigo en North Texas varios años antes, me dice, este es un buen trabajo, no te vas a arrepentir. Y yo, pero es que ya yo tengo un buen trabajo, ya yo estoy estable, tengo mi cheque seguro y estoy dando clases de improvisación que yo, de verdad que pocas cosas me satisfacen más que enseñar improvisación. Y yo estaba bien contento con mi trabajo. Pero lo que pasa es que no estaba tocando tanto, especialmente jazz. En el 99 no había nada de jazz. Había músicos de jazz, pero cada cual estaba ocupado con sus shows que no son de jazz, tú sabes, y acompañando artistas baladistas o artistas pop y haciendo música de estudio. Entonces, pues, no había una escena de jazz en aquel entonces, bien poquito de jazz. Entonces, pues, yo estaba desencantado en ese sentido. Uh-huh. Sí, estaba trabajando, pero no estaba tocando jazz. De hecho, volví a la escena de merengue ese semestre que estuve ahí. Me llamó el grupo Cariz y empecé, mientras yo estaba dando improvisación por el día, por la noche iba a tocar 5-1. Entonces, y estaba bueno porque a mí me encanta esa escena en el sentido de que, ¿sabes? Todo el mundo se lleva bien, se goza, ¿sabes? Se vacila, uno va viajando la isla entera, ¿sabes? Esa experiencia a mí me gusta. Uno hace buenas amistades, son músicos buenos también. Sí. Y era lo que disfrutaba, pero yo quería tocar jazz. Y entonces, pues, no que el Army Blues es un guiso como estar en el quinteto de Wynton Marsalis, ¿sabes? Que estás tocando jazz en todos los números todo el tiempo. Un big band no se toca jazz 100% por varias razones, porque tú sabes, tú tienes una hora para dar un show, no todo el mundo puede coger un solo en todos los números. ¿Sabes? Un big band, si tú coges un solo en la noche, pues es mucho. 2 lo más, de vez en cuando, raro. Y yo sabía eso, pero pues era lo que a mí me gustaba. Claro. Yo, ya para ese entonces, yo pensaba que, y todavía pienso, así, de que mi especialidad como tal es tocar primer alto. Eso es, como músico, eso es lo mejor que sé hacer.